Así que, mis amados, también damos gracias al Señor nuestro Dios por este tiempo maravilloso, porque de verdad estamos desenmascarando a las sectas y a muchos falsos pastores se les está acabando el negocio. Porque ahora la gente comienza a darse cuenta que uno va a la iglesia a aprender y adorar al Señor y a no ser extorsionado por vendedores, por saqueadores, por hombres que de verdad dan asco y que de verdad tendrán que dar algún día cuenta al Señor nuestro Dios por sus farsas y por sus malas enseñanzas. Así que continuamos en esta mañana, mis amados hermanos. Cuidado con las sectas. Cuarta parte. Qué bello, hermanos, es este estudio que el Señor nos ha regalado para desenmascarar a una secta, a un líder sectario, a una iglesia sectaria. Acuérdate que muchos van a utilizar la Biblia, pero no para predicarla, ni enseñar, ni instruir al pueblo, sino para manipular, para asaltar y para utilizar textos fuera del contexto, para robarte a ti y para desmembrar a toda tu familia. Por eso recuerda, la secta no es solamente decir, bueno, es una enseñanza equivocada. Ellos tienen una mentalidad tan fanática que si tú no eres parte de esa religión, pues te van a decir, entonces apártate, eres un maldito, y si estás con tu familia, van a hacer que te divorcies, van a hacer que dejen y abandonen a aquellos que no son parte de esa iglesia, entre comillas, que es una secta. Por eso, mis amados hermanos, hablando de iglesia, hay algo que quiero que ustedes aprendan, mis amados hermanos, Ecuador y el mundo entero. Jesucristo ama a la iglesia. Cuando Jesús vino y dejó su gloria celestial y se hizo hombre y murió en una cruz, con su sangre a todos los redimidos, lo constituyó hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero también nos hizo familia. Y a esa familia de Dios, el Señor la llama iglesia. Y la iglesia es una sola, hermanos, no tiene denominación. Y la palabra de Dios nos enseña cómo Cristo amó a la iglesia hasta la muerte en el libro de Efesios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 25 al 27 para entender que Dios sí ama a la iglesia, que Jesús sí la ama y que de verdad eso fue instituido por el Señor, no por una sociedad. Jesucristo mismo instituyó, dejó aquí en la tierra a su representante legal, que es la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, para que proclamamos su verdad, no para hacer un negociado con la fe de la gente. Por eso que la Biblia, en Efesios capítulo 5, 25 al 27, el Señor Jesús demuestra que el hombre tiene que amar a su mujer como Él amó a su novia, la iglesia. Leo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por favor, amada iglesia, aprenda esto. No es que tú te tienes que entregar al pastor, no es tú que te tienes que entregar a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que entregarnos a Cristo, como Él se entregó por nosotros, no a una congregación, hermanos míos, por así decirlo, o a un pastor o a un líder. Nosotros tenemos que entregarnos a Jesús y seguir sus enseñanzas. Y dice así: y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La intención de Jesús al morir por nosotros, hermanos míos, es que la iglesia de verdad sea el ente de luz, que de verdad podamos nosotros proclamar el amor, la bondad, la misericordia, no a juzgar, no a criticar y no a maldecir como en las sectas se hace. Si no haces lo que dice el pastor, maldito eres y vas a estar en maldición y toda tu familia va a ser maldita. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? Que la iglesia está para maldecir a la gente. Nosotros estamos para redimir a través del poder del Espíritu Santo, para proclamar a Jesucristo. Por eso también, hermanos, tienes que entender que en una iglesia de sana doctrina, escúcheme bien, G12, y ya voy a estar hablando de esa basura, y de los encuentros y de toda esa sarna, escúcheme bien esto, mientras que iglesias han hecho estructuras para adquirir y añadir gente a su iglesia,
La Biblia me enseña que en una iglesia de sana doctrina es Jesucristo quien añade gente a su iglesia. Mientras que las estructuras que no son bíblicas te enfatizan que tú tienes que ir a reclutar gente, la Biblia me enseña que es Jesús quien añade los creyentes a la iglesia. La palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, 46 y 47, el Señor nuestro Dios nos enseña así. En una iglesia de sana doctrina el crecimiento lo da el Señor. En una secta el crecimiento lo da la estructura. Leo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos míos, en una iglesia de sana doctrina nos preocupamos por tener los 5 pilares básicos de una iglesia, que son la adoración, el evangelismo, el discipulado, el servicio y también, es obvio, evangelismo, discipulado, adoración, discipulado, evangelismo, servicio y compañerismo. Los 5 pilares de una iglesia de sana doctrina es lo que tiene que tener, y el crecimiento lo da el Señor. No lo hace el pastor, no lo hace, hermanos míos, la música, lo hace el Señor. Y quiero justamente enfatizar esto. Y quiero que tú te des cuenta, hermanos míos. Por favor, si me acompañas a 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. En una iglesia de sana doctrina, hermanos, un verdadero pastor no se va a preocupar por el crecimiento. Se va a preocupar por predicar su palabra y que en la iglesia haya sanidad de doctrina. Como dice 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Un crecimiento no puede depender de una estructura, hermanos. Bíblicamente el crecimiento lo da el Señor. Él añade a la iglesia de sana doctrina a verdaderos hijos para que crezcan, para que aprendan a discernir entre lo que es de Dios y lo que no viene de Dios, entre lo que es santo y lo que es profano, en lo que es bueno y lo que es malo. Como habíamos visto, no en las sectas. En las sectas se les prohíbe pensar, se les prohíbe discernir. Ahí tienen que hacer lo que el pastor dice y punto. Y pobre del que cuestione la autoridad del ungido de Dios. Farsantes. Seguimos leyendo, hermanos, y seguimos aprendiendo. La Biblia, mis amados hermanos, nos enseña que es en la iglesia, en este lugar donde el Señor añade a los que se van salvando, a los que van transformando su vida, a los que nos vamos entregando totalmente a Él. Es en la iglesia donde nos llamamos cristianos. Amados, escúcheme bien, vuelvo a repetírtelo y a recalcártelo. Si alguien viene tocando tu puerta y decimos nosotros somos los testigos de Jehová y tienes que ser testigo de Jehová para irte al cielo, o que si tienes que hacerte adventista, o que si te tienes que ser mormón, o cualquiera, o inclusive católico para irte al cielo, eso es una farsa, eso es una mentira. Porque los únicos que nos vamos a ir al cielo, hermanos míos, nos llamamos cristianos y no tenemos denominación. Cualquiera que te venga a decir es a través de mi religión que tú te vas al cielo, eso es mentira, porque la religión no te salva. Lo que sí te salva es una relación con Jesucristo. Y la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 11, la palabra del Señor nos enseña así. Hechos, capítulo 11, vamos a ver, mis amados, cómo se los llamó a los seguidores de Cristo. A ver si se los llamó testigos o de alguna otra denominación. 11:26, el Señor tu Dios dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, no apartados de la iglesia en una secta, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un seguidor de Cristo, hermano, no se llama bautista. Un seguidor de Cristo no se llama evangélico. Un seguidor de Cristo se llama cristiano. Evangélico es simple y llanamente un proclamador del mensaje transformador de Jesucristo.
Pero ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo. Así que los que amamos al Señor, cuando le pregunten usted qué religión es, usted diga, yo no tengo religión. Yo soy cristiano porque tengo una relación con Jesucristo. Así contesto yo. Cuando me preguntan a mí qué religión tiene usted, discúlpeme, yo no profeso ninguna religión. Yo tengo una relación con mi Señor y mi Salvador Jesucristo, por ende yo soy cristiano, evangélico, porque yo proclamo las buenas nuevas, y bautista, porque yo proclamo las verdades de la Biblia. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Adicionalmente, hermanos míos, escúcheme bien, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que se atreven a decir que tienen revelación de parte de Dios para engañar y vender su producto. Escúcheme bien esto. La Biblia nos advierte de no ser tropiezo a la iglesia de Dios. La Biblia es bien clara y enfática a no ser tropiezo, hermanos míos, en la iglesia. Escúcheme bien todos aquellos que van a criticar. Escúcheme bien todos aquellos que se dejan envenenar por cuentos y mentiras y calumnias. Escúcheme bien todos aquellos que se han olvidado de tener misericordia y que estamos aquí con un propósito, y es proclamar el nombre del Señor y amarnos los unos a los otros. La Biblia te advierte a no ser tropiezo en la iglesia, ya sea con falsas enseñanzas, con malas actitudes e inclusive con malos comentarios. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, mis amados hermanos, capítulo 10, versículo 32, de la siguiente manera: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ten mucho cuidado que con tu testimonio seas piedra de tropiezo a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Quiero que entiendas esta verdad, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos míos, te vuelvo a repetir, es una sola. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está formada por varias congregaciones. Por ende, como veremos a continuación, cualquiera que te diga que nosotros exclusivamente somos los escogidos de Dios, eso es una falsa mentira, una farsa, un engaño. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y dónde dice eso la palabra de Dios? Colosenses capítulo 1. Por eso aquí te digo, aquí venimos es a aprender. Para que cualquiera que te venga a decir, solo en esta iglesia encontramos y enseñamos la verdad, eso es cuento, hermano. Eso es mentira. Y te lo vuelvo a recalcar. Aquí en Quito y en el Ecuador, hermanos, tenemos tremendos siervos de Dios. Lindos pastores que de verdad se preocupan y darían su vida por las congregaciones. En todo el Ecuador, hermano. Así que no podríamos decir que en este lugar, exclusivamente aquí, es donde se predica la verdad y solamente aquí Dios hace milagros. Eso es mentira. Escúcheme eso, exclusivismo, como ya veremos a continuación, eso indica verdaderamente que ese lugar es una secta. Leemos entonces Colosenses 1:18, que dice: y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vuelvo a repetirte entonces, la iglesia es una sola, constituida por diferentes congregaciones. El cuerpo es uno solo, pero está dividido en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. Y todo es necesario. No podemos decir, como ahí mismo dice el relato, en 1 Corintios usted lo puede leer, no le puede decir la mano al pie, porque no eres pie y no eres mano, ya no eres parte del cuerpo. El cuerpo es uno solo, y es lo que tenemos que entender. En la iglesia, hermanos, debe existir unidad y amor. Eso es en una iglesia de sana doctrina. Se proclama a Jesucristo, solamente Él se lleva la honra, la gloria, el poder, la autoridad, porque Él es todo. Y nadie puede compararse ni asemejarse a la gloria y a la honra que solamente merece mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Pero en la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo,
todos nosotros tenemos que tener amor y unidad. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, nos dice así el Señor nuestro Dios. 1 Corintios 1, 10. Leo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, la iglesia, hermanos, las congregaciones, y al menos el propósito de esta iglesia, no es de competir, no es de denigrar a otros siervos. El propósito de esta iglesia, hermanos míos, de esta congregación que es parte del cuerpo de Cristo, es proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y enseñar y proclamar su sana doctrina a todo el mundo. Esto no es un club social, como hay algunas iglesias que se han convertido en clubes sociales, donde la gente en vez de ir a aprender y en vez de irse a amar, salen hechos pedazos porque fueron a la jaula de las fieras, donde comenzaron a hablar pestes de las personas, donde comenzaron a criticar, donde comenzaron a hablar cosas que no edifican, porque nunca aprendieron que en una iglesia uno tiene que tener cuidado con lo que habla y tiene que aprender a morder la lengua. Hermanos míos, si no te diste cuenta, Dios puso la lengua en la boca rodeada de dientes. Es decir, para que cuando hables de más, puedas hacer esto y ya no hables. Así que acuérdate, la lengua no está sola ahí, tiene dientes para que la muerdas y le digas cállate. Si no vas a decir algo que edifique en la casa de mi Dios, acuérdate que te ha advertido el Señor a no ser tropiezo en la casa de tu Dios. Y sigo. ¿Cómo saber entonces si mi iglesia es una secta? ¿Cómo yo sé? Oiga, hermano, y mañana voy a presentarles un video de las manifestaciones del Espíritu. Que caerse al piso, que revolcarse en el piso, eso viene de Dios. No te pierdas mañana este video que les tengo preparados para ustedes. Pero bien, hermanos míos, ¿cómo yo sé? Porque en la iglesia donde yo voy, ahí hablan bonito, cantan bonito. ¿Cómo yo puedo identificar y saber y discernir si el lugar donde yo estoy, como recién soy cristiano, recién me fui a un encuentro y ya me comenzaron a lavar el mate, el cerebro? ¿Cómo yo puedo saber si el lugar donde yo estoy es una secta o es una congregación que es parte del cuerpo de Cristo? Pues hoy empezamos a discernir, hermanos míos, para que tú te des cuenta si el lugar donde tú estás es una iglesia de sana doctrina o es una secta que utiliza la palabra de Dios para manipularte y para seducirte y para desplumarte. Así que pongan mucha atención y aprendamos juntos. La primera verdad donde tú te vas a dar cuenta si la iglesia donde tú estás es una secta es que ellos proclaman: solo en esta iglesia está la salvación y nadie se nos compara. Tú vas a un lugar, hermano, como habíamos hablado ayer, que un líder sectario va a criticar a otros líderes. Jamás va a hablar bien de otros pastores, siervos de Dios, e inclusive mujeres que enseñan la palabra de Dios a niños y a otras mujeres. Ustedes no van a ver a un sectario hablar bien de otros pastores si no los va a criticar. Por ende, hermanos míos, acuérdate bien, si tú vas a una iglesia donde te dicen: solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros tenemos la revelación, solo en esta iglesia hay salvación y ninguna otra iglesia se compara porque nosotros somos los mejores, usted entonces diga: ay, 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 ¿dónde me metí? Porque nosotros no podemos ser individualistas. Como congregación, hermanos míos, tenemos que amarnos con otras sanas congregaciones, mismo que no sean de la misma denominación. Pero si proclaman a Cristo y viven de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos míos, entonces nosotros que somos hermanos tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Pero en el momento en que nos divorciamos de los demás y comenzamos a decir que solo en esta iglesia está la verdad y que solo en esta iglesia Dios
nos ha revelado cosas que ninguna otra iglesia tiene, ahí estamos cayendo en terrible peligro, hermano. Así que si en la congregación donde tú estás solo hablan de que en ese lugar Dios derrama bendición y que en ninguna otra iglesia hay bendición, comienza a preocuparte y que se te prenda el foco rojo de peligro, porque es muy probable que ya estás entrando en una secta. Si comienzan a maldecirte, tú que estás en esta iglesia y te vas de esta iglesia, Dios te va a maldecir, entonces tú preocúpate y dices, ok, o sea que yo no me puedo ir a otra iglesia, porque si me voy a otra iglesia, Dios me va a maldecir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ahora, hemos enfatizado bien claro que un verdadero cristiano no anda vitrineando iglesias. Es decir, encontraste una iglesia de sana doctrina, ahí te quedas. Y no te tienes que estar cambiando a cada ratito. Eso es verdad. Pero si te cambiaste de ciudad, te cambiaste de país, es obvio que no vas a poder seguir congregándote en aquella iglesia. Y tienes que buscar otra iglesia. Pero si tú entras en una iglesia y lo primero que oyes es, solo en este lugar Dios nos manda salvación, y los que estamos solo en este lugar hemos sido escogidos y revelados por Dios para hacer solamente las cosas que Dios nos ha encomendado solo y exclusivamente a nosotros, usted diga, esto está mal. Sonó lindo. Imagínense usted que de pronto en tu familia te dijeron que no eres un bueno para nada, pero caes en una secta y te dicen que tú eres el escogido porque solamente Dios a ti te ha encomendado esta labor y solamente esta iglesia. Entonces uno se siente, wow, yo solamente, y en este lugar solamente somos los escogidos y los demás son pocos mentirosos. Eso es grave y eso no es verdad. Aquel que diga que solamente en una iglesia, en una congregación está la verdad de Dios, cuidado, porque eso es una secta. La segunda verdad que tú tienes que tener cuidado, amados míos, es que dicen que Dios nos ha llamado a lograr lo que otros no han podido ni querido hacer. Esta es otra mentalidad. Y acuérdate, hermanos, te lo dije y te lo advertí. Las sectas no son chiflados en sí, sino que tienen su lógica. Acuérdate que ellos critican mucho la tradición. Y te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. La secta más grande actualmente existente es la Iglesia Católica. Así te lo digo bien claro. Porque se aparta de las enseñanzas bíblicas para seguir tradiciones y poco de mentiras y de inventos humanos. Sin embargo, porque ha traído una fe muerta, muchos católicos que salen y llegan a estas sectas, donde la música, donde las emociones, donde te comienzan a decir, nosotros aquí tenemos fe viva. Y Dios nos ha encomendado a nosotros a lograr algo que las demás iglesias no han podido hacer. Somos los escogidos de Dios. Ten cuidado, porque aunque suenan bonito, es peligrosísimo. Y recuerda que muchas sectas, las que son totalmente extremistas, terminaron en el suicidio masivo. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y te dije que lo terrible de las sectas también es que si tu familia no está viniendo a esta iglesia, los que vienen se divorcian y se apartan de los que no vienen y los critican duramente. Y por eso es que muchos sectarios no se alegran cuando Dios está bendiciendo otra iglesia y comienzan a hablar inclusive bien, qué lindo esa iglesia está creciendo, qué hermosa esa iglesia, qué hermoso ese pastor como predica la palabra de Dios. No pueden decir eso, sino que lo que comienzan es todos los demás son una tracalada de hipócritas, todos los demás son una tracalada de aburridos, todos los demás son una sarna y son verdaderamente unos hipócritas infieles. Solo nosotros hemos sido llamados y hemos sido encomendados a hacer lo que los demás no pudieron hacer. Tú escuchas esas cosas. Nuevamente el exclusivismo comienza a preocuparte. ¿Cómo es que nosotros somos los únicos? O sea que en todo el mundo, nuestra congregación es la única que de verdad está viva. Es lindo poder creer que estamos en una congregación donde de verdad Dios se mueve. Pero el decir que somos los únicos, eso debería hacerte a ti alzar las cejas y decir, creo que estoy en el lugar equivocado. Y de hecho, sí lo estás. Una tercera señal que comienzas tú a oír, por eso te digo, aprende a discernir,
Escucha bien esto. Nosotros damos seguridad a través de nuestra estructura autoritaria. Mucha gente que antes iba a misa, entraba el domingo, se sentaba, escuchaba el rezo, te fuiste y se acabó. Pero cuando entres en una secta y sin tú darte cuenta te meten en una estructura, que el preencuentro, que el encuentro, que posencuentro, que después escuela para líderes y después comienzan a enseñarte la autoridad. Y te hablan tan lindo sobre la autoridad, de nunca atreverte a cuestionar al ungido de Dios, de nunca atreverte a preguntar algo en contra de los pastores. Entonces tú, que vienes de una tradición que nunca te enseñaron nada, e indirectamente tú aprendiste que contra el padrecito no hay cómo decir nada porque después taita Dios te castiga. Vienes ahora donde una secta, donde ves que otros líderes que han sido también lavados el cerebro, te enseñan y comienzan a gobernar tu vida y comienzan a llamarte por teléfono. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué pecado cometiste? ¿Cuánta plata ganaste? ¿Dónde están tus diezmos? Y comienzan ahora también a ti a meterte en ese sistema para que tú también comiences a producir. Uno comienza a sentirse, wow, de verdad se preocupan por mí. En la otra iglesia el pastor nunca me llamó. Yo visitaba otras iglesias y nunca me llamaron. Pero ahora, ni muy bien entré, van a visitarme a mi casa, a mi trabajo, a donde yo vaya, ahí está mi líder. El pastor nunca asoma, pero está el líder de esa pequeña célula que sin tú darte cuenta, porque desconoces el sistema, comienzas a ingresar y comienzas a ser manipulado. Tú que recién llegas, tú dices, no, esta es mi familia, cómo se preocupan, mira todos los hermanos cómo me llaman. Yo falto un día y están todos ahí pendientes. Y uno comienza a darse cuenta que la seguridad no está en Jesucristo, sino que la seguridad está en una estructura de una iglesia donde lo que dice el pastor, eso es ley. Esté bien o esté mal. Y eso no es bíblico, hermano. Porque si tú lees bien clarito lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 7, Hebreos 13:7 te dice, acordaos de vuestros pastores. Y también te dice que aprendas a discernir si ese es un verdadero pastor para que tú puedas imitar su fe. Porque si el que se llama pastor no le muestra de verdad que ama a la iglesia y está dispuesto a dar su vida por ella, sino que es un asalariado, entonces tú no estás obligado a seguir esa clase de ejemplo y más bien salirte de ese lugar. Escucha bien esto. Escucha otra característica. Para que apenas tú entres y veas cómo funciona esa iglesia y lo que oigas, enseguida te haga sentir, este lugar está totalmente equivocado. Hermanos míos, escúchame bien. Aquí nos preocupamos de que todo se haga con entusiasmo, no importa que estemos equivocados. Vuelvo a repetirte. A causa de la religión tradicional donde todo es muerto, donde todo es oscuro, no se te permite hablar, no se te permite decir nada, vienes a estas sectas, hermanos míos, algo que de verdad a mucha gente le impacta, es el entusiasmo con que hacen todo. No importa que estén equivocados, no importa que el líder no sepa dónde está parado, él recibió una doctrina y esa doctrina es la que te tiene que pasar a ti. Y todo lo hacen con tanta emoción, todo lo hacen con tanta alegría, todo lo hacen con entusiasmo. Inclusive hasta en un velorio te lo hacen con entusiasmo. Entonces tú comienzas a preocuparte. Y ya que comienzas a discernir, tú dices, toda esta estructura está basado en las emociones. Todo esto está basado en los sentimientos. Y todo, aunque esté mal, van a querer procurar que tú te sientas bien. Sentir es la clave en una secta. Ellos no te van a enseñar a depender de Dios por fe, sino que te van a enseñar a depender de la iglesia, de la estructura, a través de la emoción. Por eso, hermanos míos, cuando usted entre en una secta, algo que tú te vas a dar cuenta, y vuelvo a repetirte, no es que esté mal cantar, es hermoso cantarle al Señor. Pero tú te vas a dar cuenta que en estos lugares han enfatizado tanto en la música, que a veces la prédica no tiene carne, no tiene condumio, es un pasto seco.
Porque lo que más se basa en ellos, con mucha gente, bueno, escuchar la Biblia aunque sea 10 minutos ya el aburrimiento, pero en la música uno llora, uno se quebranta, uno se hace pedazo y dice, uy, Dios estuvo aquí, Dios me tocó. Aunque la prédica fue pura basura, en la música van a tocar tus emociones. Te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. Yo nunca he visto en la Biblia a Jesucristo diciéndole a Pedro y a los apóstoles, a ver, ñato, péguense una musiquita aquí bien chévere para yo entrar y predicar. Nunca lo he encontrado en la Biblia. Jesucristo nunca puso música antes de predicar. Sin embargo, esa es una buena estrategia para ablandar el corazón, las emociones y los sentimientos de la gente, para que se aflojen y puedan diezmar y dar bastante dinero. Otra marcada evidencia de saber si tú estás en una secta es que te dicen, somos una familia y estamos unidos contra el mundo de afuera. Miren, algo que está pasando en nuestro amado Ecuador y en el mundo es que cada vez más, mis amados hermanos, cada vez más la familia se desintegra. Cada vez más hay hogares solamente constituidos o por abuelitos porque mamá y papá emigraron, o solamente por mamá porque papá solamente fue un donador de espermatozoides, le hizo el hijo y se fue. Entonces, estas niñas o estos niños que están ávidos de amor, llegan a estas sectas, hermanos, y son acogidos, y son abrazados, y son manipulados, y se les enseña, esta es ahora tu familia verdadera. Y miren, utilizan lógica. Esta familia es más importante que tu familia sanguínea. ¿Sabes por qué? Porque esta familia va a estar contigo en el cielo eternamente, mientras los que no están en esta iglesia se van de cabeza al infierno. Usan la lógica. Y uno comienza a decir, ¿verdad? Mi papá, quién sabe dónde estará. Pero mi pastor, ese es mi papá. Mis hermanos, poco de dañados y marihuaneros y me quieren hasta matar. En cambio aquí en la iglesia, esta es mi verdadera familia. Y uno comienza a depender emocionalmente sin darte cuenta y comienzas a depender no del Señor y de su propósito, sino de la estructura y de la manipulación maquiavélica de un líder que sabe exactamente lo que está haciendo. Y es crear en ti, que nunca tuviste una familia, ahora sí ven acá, yo te acojo. Y hermanos, la religión es tan poderosa que si un cabeza torcida es quien te conduce, prepárate porque te llega hasta inclusive robar y asesinar a nombre de ese líder. Y si no, mira lo que le pasó en Waco, Texas, a todos los que siguieron a David Koresh, que tú mismo dejes de tener relaciones con tu esposa para que David Koresh tenga sexo con tu mujer y que tú lo permitas porque es el ungido de Jehová. Y que después cuando ya venga Armagedón, tengas tú mismo el coraje de sacar un revólver y pegarle un tiro en la cabeza a tu hijo, por amor al líder. Oh, hermanos, la religión es tan poderosa que tienes que tener mucho cuidado a quien tú escuchas. Porque si es un demente, te digo, lo que está pasando en muchas denominaciones o comunidades, si tú no vienes a esa iglesia, te obligan a los que están aquí adentro a que rechacen, se divorcien, se aparten, se separen de esos familiares que no son parte de esa iglesia o de la familia. Ya no tienen el concepto de iglesia, porque hay muchas otras iglesias, entonces comienzan a denominarse familia. Y solo nosotros estamos unidos contra todos los demás que tienen esa fe muerta, contra todos los demás hipócritas, contra todos los demás que no tienen el llamado que nosotros sí hemos tenido. ¿Te das cuenta? Nuevamente el exclusivismo. Otra marcada huella. Ahora, quiero que sepas algo, hermano. Vuelvo a repetirte, ellos usan la lógica y usan terminologías de iglesia de sana doctrina. No te estoy diciendo que tú entras a una iglesia y te dicen, bienvenidos a la familia Betania. Tú dices, uy, secta, vamos, ¿no? Muchas sectas utilizan terminología cristiana bíblica para lavar el cerebro en sus lugares. Lo que yo te estoy diciendo es lindo que tú vayas a una iglesia,
y que ames el uno al otro. Eso es bíblico. Pero otra cosa es que yo no pueda estar tranquilo si no veo y no hablo al pastor, pues hermano. Es una dependencia emocional. O sea, tú no hablas con tu Dios, pero sí tienes que hablar con el pastor urgente, decir, pastorcito, ¿puedo vender el carro? ¿Puedo tener sexo con mi mujer? Y que el pastor te diga, sí, hijo mío, hazlo. O no, hijo mío, quédate con ganas hoy día. Y que uno vaya a ser tan tarado para seguir lo que dice un pastor o un líder, hermano, que no es bíblico. Si es bíblico, hermanos míos, la Biblia sí te dice en Hebreos 13, 17, que te tienes que someter a la autoridad de un varón de Dios bíblico. No porque lleve el título de pastor. Usted se va a someter si es una basura y se aparta de la palabra de Dios, pues hermano. Aprende a depender de Jesús, no de cristianos. Y algo más, otra marcada huella, para que te des cuenta si tu iglesia es una secta. Aquí estudiamos la Biblia y solo escuchamos a nuestros líderes. Esto es algo que tú de verdad tienes que darte cuenta. ¿De verdad estamos estudiando la Biblia o estamos siguiendo una doctrina inventada por el líder usando textos bíblicos? Te vuelvo a repetir, ellos iban a utilizar la Biblia. Los mormones usan la Biblia, testigos de Jehová usan la Biblia, adventistas usan la Biblia, los Jesús solo usan la Biblia y muchas otras sectas, los católicos usan Biblia. Pero hermanos míos, usan textos para enfatizar sus creencias, pero no utilizan toda la palabra de Dios. Y esa es la gran diferencia. Y te lo vuelvo a repetir, secta es lo que se aparta de la Biblia. No solamente lo que utilizan versos de la Biblia, sino de toda la enseñanza bíblica. Y algo que te voy a decir es, nosotros sí utilizamos la Biblia. Lo que no saben es que están siguiendo es doctrinas de hombres con textos bíblicos para enfatizar y hacerles creer que están estudiando la Biblia. Y dense cuenta, hermano, van a estar bien pensados en que solo escuchamos a nuestros líderes. Hermanos míos, y esto es lo más peligroso de una secta. Cuando a ti no te enseñan a discernir, cuando te prohíben preguntar, cuando te prohíben investigar, ya estamos en un grave peligro. Porque hermanos míos, Dios no te hizo una persona sin pensamiento, pues. En ninguna parte de la Biblia te dice que cuando vienes a Cristo se acabaron tus pensamientos, se acabó tu inteligencia. Antes bien, la palabra de Dios dice que nos da sabiduría. Y para que sobreabunde, lee Santiago 1:5. Si tienes falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual te va a dar sin reproche. Sin embargo, estas sectas te prohíben pensar. Y tienes que hacer exclusivamente a lo que te dice tu líder. Que a su vez se lo dice otro líder, que a su vez se lo dice otro líder, que a su vez se lo dice otro líder, que a su vez se lo dice el pastor. Y se te prohíbe pensar. Es que yo creo, la Biblia a mí me enseña, cuidado hermano, que tú no sabes Biblia. Porque toda interpretación divina la tiene nuestro pastor. Y el pastor es que nos transmite a nosotros y tú no puedes hacer cosas que el pastor no haya autorizado. Porque a lo contrario tienes espíritu de rebeldía. Espíritu de confusión. Ayuna y diezma bastante para que el Señor te sane. Eso es muy peligroso. Cuando alguien no ha aprendido a discernir, inclusive hermanos míos, si un pastor se equivoca porque es humano y se va a equivocar, qué bello es que a la luz de la Biblia, pastor, discúlpeme, pero ese punto que usted dijo, bíblicamente, mire lo que dice un verdadero cristiano, un verdadero pastor, decir, hijito de mi corazón, gracias, qué increíble, se me pasó por alto, perfecto. Acoto, es muy bien lo que tú acabas de decir, hijito o hijita mía, bíblicamente, perfecto. Hermanos, me equivoqué, esta corrección es así, asado. Eso es un líder, eso es un siervo cristiano. Pero alguien que se atreva a cuestionar a un líder sectario, hermanos míos, acuérdate lo que te dije, te van a avasallar, te van a avergonzar. ¿Cómo te atreves tú a levantar tu voz contra el ungido de Dios? Hereje, satánico, utilizado por los demonios para venir a dividir la iglesia. Arrepiéntete y estás en disciplina. Oiga, hermanos míos, en estas sectas, poner en disciplina a la gente es el pan de cada día. ¿Respiraste muy fuerte? ¿Por qué respiras muy fuerte? Estás en disciplina. ¿Por qué te quedas mirando hacia el líder? En disciplina. ¿No has diezmado? En disciplina. Todo es en disciplina exageradamente. No está el sustento bíblico, pero el pastor le dio la gana o al líder ponerte en disciplina y te van a poner y te van a cobrar por todo. Ya parecen penitencias eso, hermano. Y otra más, escucha bien esto.
tenemos un compromiso con nuestra fe. La secta te va a hablar mucho de compromiso y sacrificio. ¿Tienes un compromiso o tienes un sacrificio con tu fe? Y nuestro sacrificio tiene un costo que no es barato. Ellos te van a decir, a Cristo le costó la muerte. Cristo se sacrificó y entregó lo mejor. ¿Qué estás tú dispuesto a entregar? La lógica, hermano. Yo voy a utilizar mucha lógica. Si Jesucristo, siendo Dios, dejó el cielo, Él se desacomodó, Él vino a vivir entre nosotros y sufrió una muerte tan terrible en la cruz. ¿Qué sacrificio harías tú por el Señor? ¿Entregarías tu casa? ¿Entregarías tu carro? ¿Entregarías a tu esposa por amor al Señor, al siervo de Dios? Hermanos míos, que yo llegue a saber que alguno de ustedes se quedó sin casa para dárselo a la iglesia, lo voy a ver a usted cojeando porque yo le quiebro las piernas, hermano, por no haber aprendido Biblia. Y te lo he dicho una vez, cuando un líder te pida sacrificio, usted dígale, líder, con todo respeto, ponga el ejemplo. Usted venda la casa y yo la vendo después. Pero si él no lo va a hacer, usted no sea gil y usted no lo haga. Y peor para dárselo al pastor, pues hermano. Ellos sí van a vivir bien y usted va a vivir hecho una miseria. No lo haga. Escúcheme bien, hermanos. Dios, escúcheme bien el mundo entero. Dios no quiere sacrificios. ¿Me escuchó? Todo el sacrificio, el único sacrificio válido, estuvo en la cruz del Calvario. Usted y yo no estamos llamados a hacer penitencias y andar de rodillas caminando por el templo. Usted y yo no estamos llamados a construir mausoleos o capillas. Usted y yo no estamos llamados a dar sacrificios dando plata a la iglesia. El sacrificio lo hizo Cristo, suficiente y único, aceptable delante de Dios, en la cruz del Calvario. Cualquier otra cosa que le inviten a ustedes a pensar es puro lavamiento de cerebro que no está en la Biblia. Por eso ellos te van a enfatizar mucho. ¿Qué saben ellos? Que tienen ese amor al dinero. ¿Qué saben ellos? Que tienen casas, carros, que tienen joyas, que tienen plata guardada en el banco. Si Cristo viene pronto, ¿para qué sirve todo eso? Ustedes tienen un compromiso con su fe y un sacrificio que no es barato ni es gratis. Esto cuesta, hermano. Así que pacte con el Señor y traiga su plata a la iglesia. Cuidado, hermano. Eso es una secta. Otra marca más. Espero que estés apuntando todo esto y ya comience a haber duda en tu cabeza. Y te lo vuelvo a repetir, hijo. Te van a prohibir que veas este programa. Y te van a decir, no veas a ese demonio. No veas a ese satánico que habla y quiere dividir a la iglesia. Van a usar la lógica. Si ese hombre tiene algo en contra de los pastores, si siempre y van a querer difamarme. Y está bien que me difamen a mí, pero recuerda que Cristo te ama y Él quiere tener una relación contigo gratuita. Gratuita. Él ya hizo el sacrificio para que tú no lo hagas. Y si te están enseñando que para agradar a Dios tienes que sacrificarte, dando plata, no muriendo a la carne y al pecado, sino dando plata, ten mucho cuidado, hijos, mucho cuidado, porque estás en una secta. Algo más, hermano. Solo a nosotros Dios nos ha confiado la verdad y solo aquí hay salvación. Una y otra vez van a recalcarte ese lavamiento de cerebro. Todas las demás iglesias tienen fe muerta. Todas las demás iglesias tienen el amor tibio y frío. Solo nosotros tenemos el primer amor vivos. Estamos dispuestos a morir por el evangelio. Solo nosotros. Y eso es mentira, hermano. Solo nosotros mangos. Es solo la iglesia de Cristo, que es una sola, la que tiene que vivir de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Nos encanta pertenecer a este grupo escogido por Dios. Si hay algo que te lo dije, hermanos, al principio y te lo vuelvo a recalcar. La desgracia más grande de iglesias de sana doctrina. Escúcheme bien, verdaderos cristianos. Si hay algo que nosotros no tenemos y hemos perdido, es identidad cristiana. Mientras que en las sectas, a ellos sí se les enfatiza.
A ellos sí se les ha dado una identidad. A ponerse la camiseta, a sudar la camiseta en los 90 minutos. Hermanos míos, ellos sí tienen pertenencia e identidad con su grupo. Por eso se consideran familia, por eso se consideran los escogidos, los privilegiados, los únicos. Y les encanta pertenecer a ese grupo escogido. Miren, por eso es que una persona que está de acá afuera y que conoce Biblia y no se deja engatusar por las emociones, cuando usted comienza a hablar con esta gente, acuérdense lo que ya les enseñé, ellos te van a decir, tú eres el que está loco, no nosotros. Tú eres el fanático, no nosotros. Tú eres el ciego, no nosotros. Yo soy feliz. Antes, en la religión tradicional no tenía nada. Ahora tengo una familia, ahora tengo un líder que es como un padre para mí que me ama. Bueno, sí me ha dejado chiro, estoy sin un centavo, pero al menos soy feliz. Y me encanta pertenecer a mi grupo. Tengo identidad. Yo sé quién soy. Qué pena que los cristianos no tengamos esa identidad. Y en las verdaderas iglesias, hermano, andamos buscando ahí. Como ahí el verdadero pastor es un siervo, no como en estas otras iglesias donde tú dices algo, disciplina. ¿Qué dijiste? Disciplina. Y tú te callas o te largas de la iglesia. En iglesias de sana doctrina, que las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Ahí, hermanos míos, en vez de tener esta libertad que Cristo me da para someterme a Él por amor y cuidar lo que hablo, ahí es donde hay tantas disensiones, divisiones, pleitos, peleas por lo que hablan y dicen ligeramente. No tenemos ese propósito. No nos hemos puesto la camiseta para decir, si yo soy cristiano, voy a vivir y a morir por la causa de Cristo, no por mi pastor, hermanos. Escuchen bien eso. Y aquí está algo que voy a dejar pendiente para mañana en ese video, que de verdad te invito a que no te lo pierdas. Nosotros somos la única iglesia de verdad porque tenemos encuentros para adoctrinar y reclutar nueva gente. ¿Ok? Pregunta, hermano. Oye, ellos dicen que son bíblicos. Jesucristo tuvo a sus 12. Y basado en eso, o sea, hermano, te vuelvo a repetir, las sectas tienen su lógica y utilizan textos bíblicos. Pero yo te hago una pregunta, hermano. ¿Dónde estuvo los 12 de Pedro? ¿Dónde están los 12 de Santiago? Entonces, ¿dónde estuvieron los 12 de Juan? ¿Dónde estuvieron los 12 de Jacobo? Hermanos míos, Jesucristo tuvo a 12. Pero los otros discípulos no tuvieron 12. Pedro al menos, Pedro, el apóstol Pedro, bíblicamente te estoy hablando. Lea usted Hechos 2, 38 al 42. Pedro de una no tuvo 12, tuvo 3,000. Por si acaso. Pero es que como la gente no sabe Biblia, te voy a decir, eso es una estructura bíblica. Jesucristo tuvo 12, pero Jesucristo no estuvo fregando ni hinchándole la cabeza a Pedro y a sus discípulos para que ellos también tuvieran 12, pues hermano. Ni Jesucristo tampoco se los llevó a un encuentro y allí en el encuentro les hizo retroceder a su niñez para que confesaran los pecados de sus abuelos. Ni tampoco Pedro, ni los discípulos, ni el Señor Jesucristo tiró a la gente al piso para que se revolcaran vomitando. O las cosas horribles que se hacen. Hermanos míos, ¿tú crees que llamas algo cristiano, algo de verdad de gloria, que vayas a un encuentro a vomitar? Que tú tienes que vomitar para sacar el pecado, hermanos míos. El pecado no se vomita, el pecado se lo confiesa. Y uno lo reprende, y uno lo confiesa, y uno se aparta. Eso se hace con el pecado, no se lo vomita, hermanos. Por eso tenemos que volvernos a la Biblia. Y después llamamos que eso es un vómito santo, o la risa santa. Y todas estas, mañana te voy a presentar un video sobre las manifestaciones del Espíritu que falsamente en estas sectas lo utilizan para engañar a la gente y decir, ay no, ahí sí se mueve el Espíritu, porque tira a la gente al piso, hablan en lenguas extrañas, vomitan y comienzan a temblar como si tuvieran epilepsia y llaman, hermano, a toda esa gente que tenía esas tembladeras, lo llevaban a Jesucristo no porque estaban llenos del Espíritu, sino porque estaban llenos de demonios. Y el Señor los exorcizó a esos de ahí. Ya vas a ver mañana. No te lo pierdas. Y ya voy a hablar más profundamente sobre lo que pasa en los encuentros en los próximos días. Así que prepárate para escuchar. Y no vayas a esos encuentros donde van a manipular tu mente y te van a adoctrinar falsamente usando textos bíblicos, pero no la Biblia, para engañarte.
Y otra marcada huella de una secta. No permitimos decisiones de fe basadas en buen juicio. Vuelvo a repetir de esto. No permitimos decisiones de fe basadas en buen juicio sin obedecer a los líderes. Vuelvo a repetirte. Así tú tengas un buen juicio y un buen discernimiento, todo eso es basura si no estás de acuerdo con el líder te ha dicho. No puedes tú independizarte y ser guiado por el Espíritu Santo que te revela las verdades, la unción. Esa palabrita unción que mal lo utilizan estos pobrecitos que han entendido mal. La unción no es manifestaciones baratas de un demonio, hermano. La unción verdadera es el conocimiento de Jesucristo. Lean Primera de Juan, hermanos, donde se enseña sobre la unción, capítulo 2. Y ahí usted se va a dar cuenta lo que es la verdadera unción. Es la revelación del conocimiento de Jesús. Ay, hermanos, qué mal estamos, hermanos, por no estudiar la Biblia. Qué mal estamos. Y pensamos que tener unción es sentirte alegre. Ay, yo tengo una fresca unción, es decir, tengo ánimo o estoy alegre. Eso no es unción, hermano. Unción es conocimiento de Jesús. Para que no te quedes con ganas, hermano, te voy a dar la cita bíblica perfecta. Vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan. Y vamos a leer capítulo 2, del 20 al 27. Y de una vez hasta el 29. Léanlo usted en casa. Primera de Juan 2, 20 al 29. Y ahí te va a hablar que la unción del Espíritu Santo es el conocimiento de Jesucristo y no revelación de emociones, hermano. Hablemos bien, hablemos Biblia. Hermanos, lo más terrible de una secta. Escúchame bien esto y apunte, por favor. Lo más terrible de una secta. En las sectas destruyen la capacidad para pensar y decidir. Y eso pasa en los encuentros. Destruyen la capacidad para pensar y decidir. Después de que usted vaya a un encuentro y siga toda esa basura satánica, hermanos míos, se te prohíbe pensar o decidir. Oh, tú crees que piensas y decides, pero si tu líder te dice que no, tú no lo haces. Hermanos míos, para que tú llegues al punto de quererte divorciar de tu marido, o marido divorciarte de tu mujer, o padres abandonar a sus hijos, o hijos abandonar a su padre, ellos astutamente destruyen tu capacidad para pensar y decidir. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que destruyen? ¿Cómo es que manipulan tus emociones y tus sentimientos? Pues, hermanos míos, eso te lo explico mañana, porque este programa continuará. Mañana te voy a estar compartiendo este video para que tú veas que no toda manifestación de espíritu viene de Dios, sino que es posesión satánica en iglesias de falsas doctrinas. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a prepararnos para tener un día lleno de victoria en la presencia del Señor nuestro Dios. Acuérdate pues entonces y da gracias al Señor por las iglesias de sanas doctrinas, donde se predica Cristo, donde la pasión es Cristo, mientras que iglesias han hecho estructuras para adquirir y añadir gente a su iglesia. La Biblia me enseña que en una iglesia de sana doctrina es Jesucristo quien añade gente a su iglesia. Mientras que las estructuras que no son bíblicas te enfatizan que tú tienes que ir a reclutar gente, la Biblia me enseña que es Jesús quien añade los creyentes a la iglesia. La palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, 46 y 47, el Señor nuestro Dios nos enseña así. En una iglesia de sana doctrina el crecimiento lo da el Señor. En una secta el crecimiento lo da la estructura. Leo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos míos,
En una iglesia de sana doctrina nos preocupamos por tener los 5 pilares básicos de una iglesia, que son la adoración, el evangelismo, el discipulado, el servicio y también, es obvio, evangelismo, discipulado, adoración, discipulado, evangelismo, servicio y compañerismo. Los 5 pilares de una iglesia de sana doctrina es lo que tiene que tener, y el crecimiento lo da el Señor. No lo hace el pastor, no lo hace, hermanos míos, la música lo hace el Señor. Y quiero justamente enfatizar esto. Y quiero que tú te des cuenta, hermanos míos. Por favor, si me acompañas a 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. En una iglesia de sana doctrina, hermanos, un verdadero pastor no se va a preocupar por el crecimiento. Se va a preocupar por predicar su palabra y que en la iglesia haya sanidad de doctrina. Como dice 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Un crecimiento no puede depender de una estructura, hermanos. Bíblicamente el crecimiento lo da el Señor. Él añade a la iglesia de sana doctrina a verdaderos hijos para que crezcan, para que aprendan a discernir entre lo que es de Dios y lo que no viene de Dios, entre lo que es santo y lo que es profano, en lo que es bueno y lo que es malo. Como habíamos visto, no en las sectas. En las sectas se les prohíbe pensar, se les prohíbe discernir. Ahí tienen que hacer lo que el pastor dice y punto. Y pobre del que cuestione la autoridad del ungido de Dios. Farsantes. Seguimos leyendo, hermanos, y seguimos aprendiendo. La Biblia, mis amados hermanos, nos enseña, amados hermanos, Ecuador y el mundo entero, Jesucristo ama a la iglesia. Cuando Jesús vino y dejó su gloria celestial y se hizo hombre y murió en una cruz, con su sangre a todos los redimidos, lo constituyó hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero también nos hizo familia, y a esa familia de Dios, el Señor la llama iglesia. Y la iglesia es una sola, hermanos, no tiene denominación. Y la palabra de Dios nos enseña cómo Cristo amó a la iglesia hasta la muerte en el libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 25 al 27, para entender que Dios sí ama a la iglesia, que Jesús sí la ama y que de verdad eso fue instituido por el Señor, no por una sociedad. Jesucristo mismo instituyó, dejó aquí en la tierra a su representante legal, que es la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, para que proclamamos su verdad, no para hacer un negociado con la fe de la gente. Por eso es que la Biblia, en Efesios capítulo 5, 25 al 27, el Señor Jesús demuestra que el hombre tiene que amar a su mujer como Él amó a su novia, la iglesia. Leo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por favor, amada iglesia, aprenda esto. No es que tú te tienes que entregar al pastor, no es tú que te tienes que entregar a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que entregarnos a Cristo, como Él se entregó por nosotros, no a una congregación, hermanos míos, por así decirlo, o a un pastor o a un líder. Nosotros tenemos que entregarnos a Jesús y seguir sus enseñanzas. Y dice así: y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La intención de Jesús al morir por nosotros, hermanos míos, es que la iglesia de verdad sea el ente de luz, que de verdad podamos nosotros proclamar el amor, la bondad, la misericordia, no a juzgar, no a criticar y no a maldecir como en las sectas se hace. Si no haces lo que dice el pastor, maldito eres, y vas a estar en maldición y toda tu familia va a ser maldita. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? Que la iglesia está para maldecir a la gente. Nosotros estamos para redimir a través del poder del Espíritu Santo, para proclamar a Jesucristo.
Por eso también, hermanos, tienes que entender que en una iglesia de sana doctrina, escúcheme bien, G12, y ya voy a estar hablando de esa basura, y de los encuentros y de toda esa sarna, escúcheme bien esto. Así que, mis amados, también damos gracias al Señor nuestro Dios por este tiempo maravilloso, porque de verdad estamos desenmascarando a las sectas y a muchos falsos pastores se les está acabando el negocio. Porque ahora la gente comienza a darse cuenta que uno va a la iglesia a aprender y adorar al Señor y a no ser extorsionado por vendedores, por saqueadores, por hombres que de verdad dan asco y que de verdad tendrán que dar algún día cuenta al Señor nuestro Dios por sus farsas y por sus malas enseñanzas. Así que continuamos en esta mañana, mis amados hermanos. Cuidado con las sectas. Cuarta parte. Qué bello, hermanos, es este estudio que el Señor nos ha regalado para desenmascarar a una secta, a un líder sectario, a una iglesia sectaria. Acuérdate que muchos van a utilizar la Biblia, pero no para predicarla, ni enseñar, ni instruir al pueblo, sino para manipular, para asaltar y para utilizar textos fuera del contexto, para robarte a ti y para desmembrar a toda tu familia. Por eso recuerda, la secta no es solamente decir, bueno, es una enseñanza equivocada. Ellos tienen una mentalidad tan fanática que si tú no eres parte de esa religión, pues te van a decir, entonces apártate, eres un maldito, y si estás con tu familia, van a hacer que te divorcies, van a hacer que dejen y abandonen a aquellos que no son parte de esa iglesia, entre comillas, que es una secta. Por eso, mis amados hermanos, hablando de iglesia, hay algo que quiero que ustedes aprendan, mis amados.